Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com. Es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayudan a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida. Bíblica que puede ayudarnos en nuestras vidas espirituales, que puede ayudarnos en nuestro crecimiento interior. La Biblia es el libro más importante que la humanidad tiene para su crecimiento espiritual, para su crecimiento interior. A través de las historias que nosotros leemos en ella, hace que nuestro hombre interior se fortalezca, hace que nuestro hombre interior tenga esa paz y esa fortaleza, esa dirección, esa sabiduría que nosotros necesitamos. Es por eso que en esta oportunidad queremos seguir meditando acerca de los salmos, y en esta oportunidad vamos a meditar en el Salmo 34. ¿Qué tiene Dios que enseñarnos en este salmo? En primer lugar, este Salmo 34 fue escrito por el rey David. Recordemos que David, antes de ser rey, él era un pastor de ovejas. Él conocía el corazón del buen pastor. Pero no solamente David cuidaba ovejas, sino que David en Éfrata también era un músico. Era alguien que componía salmos. De hecho, hay muchos salmos que fueron compuestos por David. Y fueron salmos que fueron inspirados, muchos de ellos, en experiencias difíciles en la vida de David. Cada salmo revela una experiencia en la vida de David que de antemano estaban revelando la vida de Cristo, los sufrimientos, los padecimientos de Cristo. Fíjense, es tan impactante los salmos que el mismo apóstol Pablo nos recomienda que nosotros podamos cantar los salmos. Dice la Biblia ahí en Efesios, hermanos, y es una forma como nosotros vamos a poder ser llenos del Espíritu de Dios. La Biblia dice en Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 18, es un consejo apostólico. Pablo dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y en el versículo 19, el apóstol Pablo va a explicarnos cómo podemos ser llenos del Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y los salmos son cánticos, los salmos son himnos espirituales que van a llenar nuestro corazón del Espíritu de Dios. Y es que en esta vida necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y una forma de cómo podemos ser llenos del Espíritu de Dios es cantando y alabando a Dios en nuestros corazones. Y Pablo, el apóstol, recomienda, da esos consejos apostólicos, que seamos llenos del Espíritu de Dios cantando los salmos. Entonces Pablo era un hombre que nos exhorta a que cantemos salmos. Y no solamente es alguien que nos exhorta, sino que Pablo era un hombre que cantaba cánticos e himnos espirituales a Dios cuando él estaba en situaciones bien difíciles. Y eso lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 16, cuando a él le cometieron una injusticia. Y ahí en Hechos, en el capítulo 16, vemos
¿qué hizo Pablo cuando él pasó por una experiencia muy desagradable? Y dice la Biblia ahí en Hechos 16 y en el versículo 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta era una situación bien difícil en la vida de Pablo y en la vida de Silas. Estaban cometiendo una injusticia en su vida, pero también había un azote físico. Los habían humillado, los habían ridiculizado, los habían humillado y los habían puesto en la cárcel. ¿Cómo pudo haber estado el espíritu, el alma, el corazón de estas personas? Pero en medio de esas circunstancias, Pablo no solamente nos recomienda que cantemos los salmos, sino que él lo hacía en situaciones bien difíciles. Y es ahí donde nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Porque si nosotros no somos llenos del Espíritu de Dios, podemos ser llenos de amargura, podemos ser llenos de ira, de odio, de venganza, de tristeza. Y así vemos hoy a la sociedad. Se cometen injusticias, se cometen humillaciones, pero lejos de llenarnos de amargura, hermanos, tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios el que va a fortalecernos, es el Espíritu de Dios el que no va a permitir que en nuestro corazón se llene de amargura, se llene de odio y de venganza. Y Pablo dice que él cantaba los salmos, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Y ya conocemos la historia, y de repente sobrevino en la cárcel algo sobrenatural. Pero lo que yo quiero ver es que este hombre, Pablo, utilizaba los cantos, los himnos espirituales, los salmos para poderse llenar de fortaleza. Por eso es que es un misterio y es algo precioso poder encontrar en los salmos algo que Dios tiene para nuestras vidas, que va a ayudarnos a fortalecernos y animarnos. Por eso en esta oportunidad yo quiero que estudiemos el Salmo 34, porque así como en la vida de Pablo y Silas hubo una injusticia en sus vidas, también en el autor del Salmo 34, que es David, hubo una injusticia en su diario vivir, en su preparación. Y dice en el Salmo 34, y yo quiero que pongamos atención en esas letras pequeñas que son parte del Salmo, son parte del canon bíblico, porque ahí el autor revela en qué condiciones David escribió el Salmo. Y dice la Biblia ahí, Salmo 34, Salmo de David, ¿cuándo? ¿Cuándo escribió David este Salmo? Cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. Aquí hay una humillación, aquí hubo una ofensa hacia David, hubieron palabras hirientes, y en ese contexto David escribe ese salmo. Pero estas letras pequeñas nos trasladan a nosotros al capítulo, al libro donde David tuvo esta experiencia. Y para que tengamos un contexto de ¿qué fue lo que David experimentó? Yo quiero que vayamos a 1 de Samuel capítulo 21 y en el versículo 13 al 15 para que tengamos referencia. Y aquí es cuando David está huyendo de Saúl. Dios había desechado a Saúl por desobediente, por no vivir bajo las ordenanzas de Dios. Y Dios llama a alguien conforme al corazón de Dios y llama a David. Eso desagradó al corazón de Saúl. Y fíjense que Saúl estaba dispuesto no solo a matar a David, sino aún al mismo profeta. Y esto lo deja ver, hermanos, ahí más atrás en 1 de Samuel, en el versículo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado, para que no reine en Israel? Fíjense, Saúl había sido desechado y Samuel, el profeta, como que sus sentimientos se estaban metiendo. Y Dios lo amonesta al profeta
Por eso es importante la amonestación del Señor. Dios aquí está amonestando al profeta. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos la amonestación de Dios para nuestras vidas? Esto también nos enseña que Dios amonesta a personas que tienen una relación con Él. No nos sintamos mal cuando nos amonestan o nos sentimos amonestados por el Señor. Aquí Dios está amonestando a Samuel porque Samuel está metiendo los sentimientos. Y muchas veces son los sentimientos los que no dejan que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Imagínense si Pablo hubiese metido sus sentimientos cuando fue encarcelado injustamente, como lo leíamos en Hechos. Esos sentimientos se hubieran apoderado de él. El sentimiento de odio, sentimientos de tristeza, de rabia, de rencor. Todos esos sentimientos no deben de apoderarse de nuestra vida, sino que el Espíritu de Dios debe de apoderarse de nuestra vida y debe de apoderarse de las circunstancias. Y no dejar que sean las circunstancias las que se apoderen de nosotros. Es el Espíritu de Dios el que quiere apoderarse de nosotros y apoderarse de las circunstancias. Pero primero debe de apoderarse de nosotros. Entonces Samuel, el profeta, está siendo amonestado por Dios y le está diciendo: mira, Samuel, ¿todavía estás llorando por Saúl? Era como que Dios le estaba diciendo: mira, ¿por qué estás derramando lágrimas? Por mi voluntad, por el cumplimiento de mi voluntad. Si lo que tiene más peso aquí es mi voluntad y no tus sentimientos, mucho menos los sentimientos de Saúl, el cual ya había sido desechado por Dios por desobediente. Entonces aquí vemos que Saúl ya estaba siendo desechado. Y Dios dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Ese hijo era David, que ya entra ya en escena. David entra ya aquí en estos capítulos ya a escena, porque Dios ya se había provisto de su vida. Pero fíjense la actitud de Samuel. Fíjense, eso es irónico. Llorando por Saúl, aun cuando el mismo Samuel conocía quién era Saúl. Y miren este detalle. Cuando Dios manda al profeta a la casa de Belén por David, y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Qué opinión le da esto a usted? Si Saúl se entera, él va a matarme. ¿Será posible que Saúl podía tener ese valor de matar a un profeta de Dios? Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Al contrario, su gente le decía a David: mira, esta es la oportunidad que Dios te ha dado para que mates a Saúl, tu enemigo. Y David dice: Dios me libre que yo me levante contra el ungido de Dios. Saúl no iba a tener ese mismo pensamiento y ese mismo espíritu contra Samuel, el profeta de Dios. El mismo profeta Samuel dice: yo sé que Saúl me puede matar, porque Saúl ya ha perdido el temor de Dios en su corazón. Y es lo que pasa muchas veces cuando aquellos hermanos en la iglesia se levantan con los pastores, contra los líderes. Es porque ya han perdido el temor de Dios en su corazón. Han perdido esa sensibilidad del espíritu y permiten que otro espíritu se apodere de sus sentimientos, de su corazón. Entonces David es el hombre que respeta al ungido de Dios, a pesar de que Saúl ya había sido desechado. Por eso es que vemos porque Dios llamó a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si Saúl era capaz de matar al profeta, no digamos a David, que lo veía como una competencia. Y hermanos, no hay competencias en Dios. Cuando Dios quiere hacer su voluntad, no tienes tú que ver a tu hermano como una competencia. La Biblia dice que Dios es el que pone y el que quita líderes. La Biblia dice: Dios es el que pone y el que quita líderes, reyes. Y si Dios te quiere en un lugar, Él lo va a hacer. Y te va a llamar de la soledad, te va a llamar del lugar donde tú estés. Entonces, pero Saúl así lo veía.
Entonces Saúl empieza una persecución contra David. Y es lo que pasa muchas veces. El hombre de Dios se enfrenta a los desafíos del llamamiento. Y uno de esos desafíos, las pruebas que nosotros pasamos, porque aunque Dios nos llame, fíjense, José era un hombre llamado a gobernar. Fue un hombre llamado por Dios para cumplir un propósito. Pero eso lo llevó a pasar traiciones de sus mismos hermanos, a ser vendido y llevado a la cárcel injustamente, como Pablo y Silas. Pero esos hombres no dejaron que sus sentimientos se apoderaran de sus almas, sino que le permitieron al Espíritu de Dios que controlara sus vidas y que controlara las circunstancias. Pero ya Pablo nos enseñó cómo podemos ser llenos del Espíritu, cantando y alabando los salmos, alabando a Dios. Entonces David empieza a ser perseguido por Saúl. Y dice la Biblia ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 21 y en el versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Fíjense cómo puede cambiar de la noche a la mañana las circunstancias en una vida. David ahora huye de Saúl. Eso quiere decir que David sale de su ciudad, sale de su país y se va al exilio. David se va a otro lugar, lejos de su familia, lejos de sus comodidades, si es que tenía. Se va lejos de sus hermanos, se va lejos de sus amigos y empieza David a huir. La Biblia no especifica cuántas semanas o meses o quizás años, pero David se enfrenta ahora a la soledad. Fíjense, el llamado de Dios para una vida va a implicar que pasemos por esas circunstancias, esas injusticias. Y a veces eso es lo que no entendemos muchas veces. ¿Por qué si Dios me está llamando, si Dios, ahora que yo quiero servirle, ahora que yo recibí este llamamiento, que yo recibí este deseo y me veo en esta situación? Y son las cosas, son los misterios que Dios tiene, pero que en medio de eso, y ese es el mensaje que David quiere darnos, es que esas circunstancias no se apoderen de nuestra vida. Recordemos que lo que Dios está haciendo aquí es preparando el corazón de un rey. Y si nosotros queremos reinar, es necesario, dice Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y es exactamente el mismo camino. David estaba por entrar a reinar, pero era necesario que a través de muchas tribulaciones, para que Dios pudiera preparar su corazón y pudiera gobernar de acuerdo al corazón de Dios. Entonces David, imagínense cómo cambia drásticamente, porque en el versículo 11 dice: y los siervos de Aquis le dijeron a David: bueno, ¿no es este David el rey de la tierra? Ya lo veían como rey. Ahora, ¿por qué veían a David como rey cuando David no era rey? Y creo que eso era lo que le incomodaba a Saúl. ¿Por qué a este lo tienen como rey si el rey soy yo? Es que lo que pasa es que Saúl ya había perdido gracia ante Dios y ante el pueblo. Y eso se evidenciaba en las batallas, porque dice más adelante, ahí mismo: ¿no es este David el rey de Israel, de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Se evidenciaba que ya Saúl ya no hallaba gracia ante Dios, ante el pueblo, ni en las batallas, sino que era David. Mientras Saúl vencía 10,000, David vencía 10,000, 10 por 1. Y esa es la diferencia cuando Dios está respaldando una vida, 10-1, 10 por 1. ¿Por qué? Es como la historia de Daniel. Dice que lo hallaron 10 veces más sabios que los otros sabios de Babilonia. 10-1. Siempre ese número está en la Biblia, 10-1. 10-1. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón,
Dios va a respaldarte. Y Dios ya estaba respaldando a David aquí. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba llamando. Pero qué irónico, Dios respalda a David, pero aquí está en una situación difícil. David está huyendo. Y miren, y esto me recuerda lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, porque ahí hay vidas que también están pasando por las mismas circunstancias de David. Y estas personas están pasando esas circunstancias porque un día decidieron abrazar el evangelio de Jesús, se volvieron al cristianismo. Y es que hay un misterio ahí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y este camino lo vas a encontrar por toda la Biblia. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Y muy pocos van por ese camino. Es estrecho y son muy pocos los que están dispuestos a pagar un precio por seguir ese camino. Y David estaba dispuesto a pagar ese precio. Y hoy tiene que estar huyendo de Saúl. Sale del exilio. Pero miren, Primera de Pedro, ¿a quién fue enviada esta carta? Esta carta fue enviada precisamente a los expatriados, a los que salieron al exilio. Dice Primera de Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta palabra, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Esta carta es enviada a los expatriados, es enviada a los que salieron al exilio. Y los que han salido alguna vez al exilio saben esa dura experiencia. Tener que dejar atrás familia, tener que dejar atrás tierras, tener que dejar atrás comodidades, tener que dejar atrás muchas cosas, pero había que pagar un precio. Y es a ellos que Pedro les envía la carta. Y ahora, ¿qué les va a decir Pedro a esta gente que había abrazado el cristianismo? Dos cosas. Primero, ahí en Primera de Pedro 2, capítulo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro les dice, ustedes son un pueblo. Y tú y yo somos un pueblo. Desde que venimos a Cristo y abrazamos el cristianismo, nosotros somos un pueblo. Un pueblo con leyes diferentes, basadas en la Biblia, mandamientos, principios, valores que nos hacen y nos deberían de ser diferente a los otros pueblos y a las otras culturas. Estamos en ese proceso y ese debe ser nuestro clamor y ese debe ser nuestro deseo y ese debe de ser por lo cual nosotros cada día debemos de luchar. Y es lo que nos hace ser diferente y es lo que muchas veces va a provocar en nuestras vidas crítica, difamación, burla, chistes, bromas, humillaciones, porque la Biblia nos manda a que seamos un pueblo diferente, porque somos un pueblo diferente. Y es la carta que Pedro les está mandando para animarlos y exhortarles, diciéndole, ustedes son un pueblo, no pierdan la identidad, aunque estén vagando por diferentes ciudades, siendo expulsados de un lugar a otro, como Jesús les dijo, no pierdan las convicciones, no pierdan la identidad, ustedes son un pueblo. Y era lo que David no tenía que perder y es lo que nosotros no tenemos que perder cuando estemos pasando por el valle y por el desierto. Como Pablo y Silas en la cárcel, ellos no perdieron la identidad y las convicciones de quienes ellos eran. Entonces, Pedro les dice a ellos más adelante, 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿cómo es posible? Vamos a ser vituperados, criticados, difamados, humillados, avergonzados por abrazar el nombre de Jesucristo.
Sí, hermanos, cuando usted y yo vivamos de acuerdo a los mandamientos y los padecimientos de Cristo, siguiendo sus caminos, vamos a pasar por diferentes pruebas, vamos a pasar por diferentes valles, pero también, dice Pedro, vamos a ser manifestados en la revelación de Jesucristo. Todos los hombres de Dios que pasaron por el desierto también fueron exaltados. Daniel pasó por el foso de los leones y fue exaltado. Los amigos de Daniel pasaron por el fuego y fueron exaltados. Ese es el camino. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Hay que pagar un precio por pertenecer al reino de Cristo. Hay que pagar un precio para pertenecer al pueblo de Dios. Eso sí, dice Pedro, y es lo que me gusta de la Biblia porque pone el balance. Dice Primera de Pedro, ahí más adelante, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Que tu sufrimiento no sea porque estás actuando mal, porque estás hablando lo que no debes, porque estás pensando lo que no debes, como malhechor, entrometiéndote en lo ajeno, en lo que no nos importa. Esa clase de sufrimiento no, sino el sufrimiento por haber abrazado y obedecido las ordenanzas de Cristo. Y dice Pedro más adelante, pero si alguno padece como cristiano, esa es la clave, padecer como cristiano, como seguidores de Cristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Tenemos que padecer como cristianos, no como malhechores o entremeternos en lo ajeno. Entonces, Pedro le está hablando a los expatriados y les está dando directrices apostólicas. Y vemos a David aquí huyendo, saliendo al exilio. Y también fue humillado. Miren las palabras que fueron utilizadas por este rey. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos para que no lo mataran. Y escribía entre las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, el rey, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? Imagínense qué palabras utilizó este hombre para referirse al hombre de Dios. Al hombre de Dios que estaba huyendo sin ninguna causa. Estaba huyendo por una injusticia que estaba llegando a su vida. Y es que las injusticias amargan el corazón de las personas hoy en día. Las injusticias, y aunque queramos nosotros buscarle razón, lógica, las injusticias llegan y van a llegar a la preparación de todo hombre de Dios. Imagínense a Pablo y Silas, habían sido llevados injustamente a la cárcel, fueron azotados injustamente solo porque habían liberado a una jovencita. Era para que la gente pudiera estar contenta en el pueblo por lo que habían hecho. No, al contrario, el pueblo se volcó contra ellos. Y hoy en día así es. Hay pastores, líderes que están haciendo una obra preciosa en la sociedad, y yo bendigo a los pastores de Zacapa y de sus municipios, porque están haciendo una obra preciosa en muchas vidas. Y yo los bendigo y los amo, y que Dios prospere sus ministerios. Yo los bendigo de Zacapa, Estanzuela, San Jorge, Río Hondo, Teculután, Usumatlán, Cabañas, San Diego, Sumatlán, a donde llegamos, a la Unión. Que Dios los bendiga, a los 11 municipios de Zacapa, en Chiquimula, todo Guatemala. Yo los bendigo, porque están haciendo una obra preciosa en muchas vidas. Es la obra de Dios a través de ellos y sus ministerios. Y a sus líderes y a los jóvenes entusiastas que están apoyando a los pastores. Pero no creas que la gente va a estar contenta. Te van a criticar. Hay un
hermano precioso que nosotros lo vemos por televisión, el hermano Cash Luna. Yo bendigo su vida, un ministerio precioso. Y le ha llovido, como decimos, y así es. Y ahí es que no debería ser así, pero así es la vida. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y David aquí está siendo vituperado, perseguido injustamente, imagínense, solo porque venció 10,000 enemigos de Israel. Y ahora es perseguido. Señor, ¿qué está pasando? Y quizás tu pastor dirás, pero si yo lo que estoy haciendo es bendiciendo a muchas vidas, he tocado a muchas familias, y ahora, Señor, estoy pasando esta prueba, estoy pasando este vituperio. Así es la vida. Lo que no tienes que hacer tú y yo es amargarnos, sino hacer lo que hizo David. David escribió un salmo. David escribió un salmo, y es el Salmo 34. Y David dice, y es algo similar a lo que hizo Pablo y Silas. David agarró el arpa, y en medio de esa injusticia, David empieza a cantar el Salmo 34. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y David empieza a cantar este salmo. Y tú, pastor, líder, hermano de la iglesia, que has pasado por injusticias, humillaciones, tratos, palabras groseras, actitudes que te han herido o te han lastimado, no permitas que ese sentimiento se apodere de tu corazón. Saúl no permitió que el Espíritu de Dios se apoderara de su vida. David sí, Pablo también, José en Egipto también, Daniel en el foso de los leones también permitieron que el Espíritu de Dios se apoderara de sus vidas y de las circunstancias. Y David, en medio de las circunstancias, empezó a cantar este salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo. Y no importa si en este tiempo en el cual estoy siendo humillado, tratado, lejos de mi familia, en la soledad, en el valle. Sí, Señor, un día tú me diste victorias sobre 10,000 y se oían las danzas, y eso fue precioso. Me diste notoriedad ante el pueblo, pero hoy las cosas son diferentes y me estás humillando. Pero no importa, sea allá o sea aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. David tenía una visión, exaltar el nombre de Jehová. David no quería exaltar su nombre. Pablo dice, yo no considero preciosa mi vida con tal de agradar a aquel que me ha llamado. David quería exaltar el nombre de Jehová. Por eso es que la Biblia dice en 2 de Samuel, 1 de Samuel, yo honro a los que me honran. David honró a Dios con su vida, con su actitud, con su adoración, con su canto, con este salmo. El problema es que de muchos cristianos es que dejamos de adorar y la alabanza no está de continuo en nuestras bocas cuando ha entrado a nosotros la ofensa, la humillación, el trato. Pero los hombres de Dios adoran a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en su boca.
Quizás, hermanos, era este el salmo que Pablo y Silas cantaban cuando estaban en la cárcel. Pablo, un hombre que recomienda los salmos, sin duda conocía muy bien los salmos y el espíritu de los salmos, el espíritu de Cristo y sus padecimientos. Y sin duda, Pablo y Silas estuvieron cantando un salmo y quizás cantaban este salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Versículo 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Quizás humanamente este rey quiso humillar a David hablándole con esas palabras ofensivas. Quizás aquellos hombres en la historia de Pablo y Silas quisieron avergonzar a estos hombres, pero el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les dio una actitud en la cual ellos miraron de frente, sabiendo que algo maravilloso estaba por suceder. Es interesante, hermanos, no quiero dejar de resaltar este detalle precioso que vemos aquí en la vida de David, pero creo que este punto, vamos a llegar nosotros a este punto si en nosotros hay una adoración. David dice en el capítulo 22 y en el versículo 3: y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Después de esa experiencia que David tuvo con este rey que lo humilló, sus familiares llegaron con él. Y ahora David tenía la carga de su familia y esos 400 hombres que llegaron. Pero David dice: voy a dejar a mi padre y a mi madre aquí hasta que Dios sepa qué hacer conmigo. El único que va a llegar a saber qué va a hacer con tu vida y con mi vida cuando estemos en circunstancias así es Dios. Y debemos de permitir la dirección de Dios que llegará a nuestras vidas cuando desarrollemos esa adoración y esos salmos. Y saben que Dios es tan precioso porque días después llegó un profeta a David y le dio esa dirección. Cuando los hombres de Dios buscan la palabra, el consejo, la dirección de Dios, Dios no tarda en llevar siempre una palabra por medio de un profeta o por medio de un hermano ungido o por tu pastor en todo caso. Dice en el versículo 5, pero el profeta Gad dijo, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. David obedeció la voz del profeta. El profeta le dijo a David: no quiero que estés en este lugar, sino que te vayas a Judá. Judá es muy significativo, hermanos. Judá habla de alabanza, Judá habla de adoración. David fue enviado donde estaban los cantores, donde estaban los adoradores. David fue enviado donde estaban los músicos. Y esa es la idea de esa enseñanza. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza de continuo estará en mi boca. El Señor quiere que en medio del trato busquemos la adoración. Pablo y Silas buscaron a Judá. David fue enviado a Judá.
Y no tengo la menor idea que fue ahí cuando David fue fortalecido y fue animado. El profeta de Dios sabía dónde mandarlo, sabía dónde iba a enviar a David para fortalecerlo en medio de la adoración. Por eso Pablo exhorta que cantemos los salmos, que adoremos a Dios. Es el arma poderosa de los cristianos. ¿Cuánto tiempo adoramos? ¿Cuánto tiempo cantamos los salmos? Sí, imagínense, si Pablo el profeta, el apóstol, nos está enviando a que cantemos los salmos, es porque él sabe la fortaleza y la bendición que hay en medio de la alabanza y de la adoración. Es tiempo que restauremos el tabernáculo de David. Hubieron hombres, como te decía al principio, que han sido criticados en medio de la labor ministerial. Y te mencionaba al hermano Cash Luna, pero también hay un hombre de Dios, el hermano Marvin Byers, que ha hecho una obra ministerial en muchas vidas, pero que al igual que David, han sido vituperados y han sido señalados. Pero ese es el camino que muchas veces recorren aquellos que son usados por Dios para traer liberación. Como Pablo y Silas, después de haber dado liberación a esa jovencita, fueron enviados a la cárcel. Como David, después de vencer a sus 10,000, ahora está huyendo de Saúl. Ese es el camino. Y como decía Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga y estamos siempre para servirles. Estamos agradecidos y comprometidos con las vidas que nos han llamado y que nos han pedido oración y ministración para sus vidas. Eso nos recompensa sabiendo que la semilla está llegando a muchas vidas y a muchos hogares. Que Dios les bendiga. Todos mis temores me libró.
Nueva página virtual www.elenfoquebiblico.com. Es una página con contenido cristiano que nos ayudará a encontrar respuestas del diario vivir bajo una perspectiva bíblica, con enseñanzas y consejos que nos ayudan a conocer más sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas y familias. www.elenfoquebiblico.com edificará tu vida con consejos bíblicos a través de videos, audio y música cristiana que fortalecerá tu vida espiritual, así como información de tu iglesia local. Encuéntranos en www.elenfoquebiblico.com. Una senda diferente para tu vida.